Buenos días, queridos hermanos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso nos dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:13. ¿Cuántas veces hemos repetido eso? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ciertamente esas palabras, como toda la palabra de Dios, nos transmite una fuerza, una confianza, una seguridad indescriptible, tanto cuando vamos por la vida en victoria o cuando estamos atravesando malos momentos. Pero insisto en algo que he repetido en varios de estos videos. El mejor modo de entender el mensaje que Dios nos da en su palabra es leer su palabra. Aún mejor, escudriñar su palabra. Y tengamos algo en cuenta, escudriñar, según el diccionario de la Real Academia Española, significa examinar, analizar y averiguar cuidadosamente algo y sus circunstancias. Digo esto porque muchos pastores nos lanzan versículos que muchos hermanos aprenden de memoria y recitan de memoria. Y como mayormente buena parte de los hermanos se limita a escuchar la prédica y luego ni siquiera leen en la Biblia esa parte de la palabra de Dios, pierden el contexto en que fue dicha esa frase. Y debemos tener en cuenta algo, queridos hermanos, aunque cada una de las palabras que Dios inspiró para que se escribiera la Biblia, cada una de esas palabras tiene poder por sí solas, la sabiduría de Dios nos llega, nos ilumina, nos guía cuando entendemos el contexto, la situación, el problema, incluso el momento histórico y las circunstancias sociales que motivaron esas reflexiones inspiradas por Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, nos dice Pablo, y nuestra fe nos permite vivir convencidos de que esa frase por sí sola tiene un enorme poder. Es una frase que nos define, una frase que nos dice con muchísima claridad si sabes el Dios que tienes, si conoces el poder del Dios al que le has entregado tu vida y tu alma, conoces el poder que hay en ti. Una frase efectivamente que debemos asumir como un lema de vida, pero, y esto es importante, sin olvidar qué provocó que Pablo dijera esa frase. Y solemos olvidarlo. ¿Por qué insisto en conocer la frase, pero también el contexto en que fue dicha? Porque suele suceder, queridos hermanos, que cuando nos encontramos atravesando esos valles de sombra y de muerte de los que nos habla el Salmo 23, o cuando estamos como estuvo Cristo en esos desiertos que nos interpone el maligno para frenar nuestra vida en Cristo, en esos difíciles momentos decimos esta frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero la decimos en muchos casos cuestionándonos por qué a nosotros nos sucede eso. ¿Por qué si Dios dice que nos protege y nos cuida? Si Dios nos promete que ninguna arma forjada contra mí prosperará. Si Dios nos asegura que si estamos en el abrigo del Altísimo moraremos bajo su sombra omnipotente. Estamos olvidando que también Dios nos dijo en palabras de Jesucristo, en el mundo tendrás aflicción, serás perseguido a causa de mi nombre y muchas otras cosas. En simples palabras, decimos esa frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no podemos creerla porque no sabemos que la fuerza de esa frase nace en el hecho de que un hombre de Dios de la categoría del apóstol Pablo había pasado y había vencido ese desierto, ese valle de sombra y de muerte, ese reto a su fe. No se trata de una simple palabra que se le ocurrió escribir en la carta a los filipenses, no, es la experiencia por la que Dios mismo lo hizo atravesar para que saliera victorioso, para que su fe se fortaleciera aún más y para que así pudiera dejarnos ese consejo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En todas sus cartas, Pablo nos habla de esos retos. No dice que su paso en la fe fue un prado de rosas, todo lo contrario. Recordemos que estaba siendo perseguido constantemente. Recordemos que estaba enfermo y que él sentía que esa enfermedad, eso que él llamaba aguijón en mi carne, él lo entendía como escuchemos, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, insistiendo todo el tiempo en una promesa de Dios que no podemos separar de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa frase es la que Dios le dice a Pablo cuando Pablo le pide que le quite ese aguijón. Dios dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y la postura que asume Pablo es la que debemos unir a todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual,
por amor a Cristo, escuchemos, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Eso dice Pablo. En Filipenses, y aconsejo que leamos detenidamente ese capítulo 4, Pablo nos da una lección de comportamiento aplicable a cualquier circunstancia que estemos viviendo. Allí nos dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y es entonces, queridos hermanos, dicho todo lo anterior, cuando Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él ha atravesado por muchas cosas buenas, pero también por muchas cosas malas. Y su espíritu no ha cambiado, su pasión por Dios no ha cambiado, su confianza en Cristo no ha disminuido. Es alguien que habla desde la experiencia y nos dice, se puede, hermanos, pero se puede si vamos con Cristo. Pablo sabía perfectamente en qué Dios creía. Y recordemos algo importante, este Pablo, del que hablamos tan lleno de la gracia y el poder de Dios, fue aquel Saulo de Tarso que persiguió, mandó a prisión y mató a miles de cristianos, hasta ese día en que fue estremecido por la voz, el poder y el perdón de ese mismo Jesucristo que él perseguía con tanta rabia. No era un santo Pablo, literalmente había sido un instrumento del diablo en su eterna lucha contra nuestro Señor Jesucristo. Ese mismo Pablo, perdonado por Dios y transformado por Cristo en uno de sus elegidos para construir el reino de Dios, que había aprendido en su propia carne y mediante vicisitudes innombrables todo lo que podía en Cristo, nos da el mejor consejo de cómo atravesar cualquier crisis, cualquier problema. Nos dice en Filipenses 4, versículos 8 y 9, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Pero ojo, no se queda ahí, no es solo pensar, hay que poner en hechos la palabra. Así que nos dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y ahora viene el regalo, queridos hermanos, nos promete Pablo, y el Dios de paz estará con vosotros. Pero más adelante, en el versículo 19, agrega que si nos comportamos como nos ha pedido, además de tener la seguridad de que veremos el poder de esa frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, escuchemos lo que sucederá. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios los bendiga.